Abran sus Biblias en el día de hoy en el libro de Oseas, el capítulo 14, el versículo 1 hasta el 4. Oseas, el capítulo 14, el versículo 1 hasta el 4. Oseas es uno de los profetas menores que está a la izquierda del libro de Mateo. Si abre su Biblia en Mateo, el capítulo 1, y doble a la izquierda, vaya despacio, y va a llegar entonces al libro de Oseas. Si llega a Daniel, se ha pasado, denle un U-turn y regrese al libro de Oseas. Lea así la palabra de Dios en este día, Oseas 14, el versículo 1 hasta el 4. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevar con vosotros palabras de súplica y volver a Jehová y decirle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Padre Santo, gracias, Señor, por este tiempo. Y te miramos ahora, Padre, que el Espíritu de Dios, Señor, se mueva con tu palabra. Y Señor, tú tomes tu palabra y la lleves al corazón de tu pueblo en este día. Y donde quiera que estemos, Señor, jálanos una vez más a venir y regresar a Dios. Y te damos a ti el honor y la gloria en el nombre de Jesús de Nazaret. Y la iglesia dice: amén. El Señor le bendiga. En los tiempos que vivimos se siente la energía de regresar. Estaba hablando con una pareja que estoy haciendo consejería matrimonial, y la esposa me llama y me dice: no podemos reunirnos. Le digo: ¿por qué? Me dice: porque mi esposo ha regresado a su trabajo. Quizás usted también ha regresado. Las personas están regresando a sus trabajos, están regresando a sus negocios, regresando a sus escuelas, regresando también a sus gimnasios, regresando también a la iglesia. Yo quiero decirle en el día de hoy que en todos sus regresos, en todo lo que usted hoy regresa, que no se olvide de regresar al regreso más importante, más impactante, más determinante: el regresar a Dios. Dice la palabra de Dios en el capítulo 14: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. No simplemente regrese a la iglesia, no solamente regrese a reunirse con sus amistades, sino regrese a Dios. La vida cristiana, la fe cristiana, no es una religión externa localizada en un lugar. La fe cristiana es una relación interna que se vive en todo lugar del centro de nuestra relación con Dios. Por eso, hermanos, hemos comenzado una serie acerca de regresar en amistad con Dios. La semana pasada hablamos del Salmo 139. En ese Salmo, el fundamento de nuestra relación con Dios no viene porque queremos, sino viene porque Dios tiene un carácter que nos conoce, sabe todo de nosotros, tiene un carácter que está en todo lugar.
es omnipotente y tiene un amor y una ternura por usted, igual que la ternura y el amor de una madre. Pero aquí en Oseas, el capítulo 14, las palabras que nosotros leímos son palabras que a través de los años, grandes predicadores en la iglesia cristiana, grandes predicadores en Inglaterra, en Escocia, en diferentes lugares donde se ha predicado con poder la palabra de Dios, han dicho que este pasaje es el patrón que nos da el camino para regresar a Dios. Si usted hace la pregunta, ok, pastor, quiero tener amistad con Dios, quiero regresar a Él, la respuesta ahora viniera a ser: este es el camino. El capítulo 14, el versículo 1 hasta el 9, nosotros le dimos lectura hasta el versículo 4, y aquí se nos habla de 3 acciones que usted y yo necesitamos hacer para regresar en el camino que desemboca y termina en los brazos de nuestro Dios, esperándonos con brazos abiertos en su casa. Usted se acuerda la historia del hijo pródigo, como el hijo se fue y dejó a su padre, pero cuando él regresa en el camino, él viene pensando en lo que tiene que decir, en lo que tiene que hacer, y la Biblia me dice que el padre le esperaba mirando desde lejos en el horizonte hasta ver la figura de su hijo. Dios lo espera a usted en la cruz del Calvario. Él ha abierto sus manos y le invita a usted a regresar ahora en amistad con Él. Vuelve, dice Job en el capítulo 22, vuelve ahora en amistad con Él. Y aquí el profeta Oseas nos recuerda a nosotros el camino a volver a el Señor. 3 acciones. La primera, usted y yo necesitamos reconocer el por qué debo regresar. Usted y yo necesitamos, segundo, asentir a la condición para regresar. Y tercero, necesitamos confiar en la bendición que provee el regreso a Dios. Mire, estas 3 cosas: reconocer la raíz, asentir a la condición y confiar en la bendición. Mire, en el versículo 1, la Biblia me habla a mí de la razón. Usted y yo necesitamos reconocer la razón por la cual necesitamos regresar. Que quizás usted no se siente que está mal con Dios. Quizás usted se siente, pues usted tiene una Biblia, compró una Biblia, va a la iglesia. ¿Qué más quiere que Dios haga? Pero Dios quiere tener una intimidad en la amistad, quiere tener una relación segura, cerca, amorosa y como de un compañero, mejor que un hermano. Y la palabra de Dios me dice que esa relación tiene que reconocer que nosotros tenemos una raíz de el por qué no tenemos esa relación. Versículo 1 dice así la palabra de Dios: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Vuelve, vuelve. Y me dice, ¿por qué tengo que volver? Tengo que volver porque por mi pecado he caído. La palabra caer es bien importante, porque nosotros asume que nosotros estamos en una posición alta, estábamos arriba, y de pronto por esta circunstancia en nuestra vida nosotros hemos caído en nuestra vida, nos hemos golpeado, estamos experimentando sufrimiento, dolor, pérdida, no somos iguales. Y la palabra de Dios me dice que usted y yo necesitamos entender la caída que ha causado
esta condición donde el Señor me llama a mí a volver a Él. El profeta Oseas es un tremendo profeta en la palabra de Dios. La Biblia me dice a mí en los primeros 3 capítulos del libro Oseas que la experiencia, la vida de este hombre, el profeta Oseas, es una explicación, ilustra y da claramente el significado, explica la realidad de lo que es caer delante de Dios. Si usted comienza a leer en el capítulo 1, se lo menciono. Dios le dice a este hombre de Dios que vivía para servir al Señor, que se fijara en una muchacha, en una mujer que andaba. Todas las personas, todos los hombres conocían a esa mujer íntimamente. Era una mujer que no tenía moralidad en su vida y se entregaba a las manos de cualquier hombre en el barrio. Y Dios, escuche, Dios le dice al profeta: mira a esa mujer y tú ve y proponle matrimonio. Pues cuando la muchacha que ha vivido así, sin amor, siendo usada, hay un hombre que le promete fidelidad, amor, cuidado, protección, ella cede a casarse con él, pero sigue siendo ella en su corazón una mujer infiel de corazón. La historia es que este hombre tiene 3 hijos. Oseas tiene 3 hijos con Gomer, que se llama la muchacha, y los 3 hijos, el primero es Jezreel, que quiere decir el castigo de Dios, y el segundo hijo es una muchacha que se llama Lo Ruama, que quiere decir no misericordia. Y el tercer hijo, dice la Biblia, que él le llama Lo Amí, porque dice no es mío. En otras palabras, la relación matrimonial se ve en esta experiencia, y se ve que este hombre tiene entonces, pues es como un castigo vivir con una mujer infiel. No hay misericordia de parte de ella hacia él en ser infiel. Y finalmente el último hijo que él tiene con ella ni se da ni sabe y no está seguro de que este hijo sea de él, y por eso le llama Lo Amí, no es mío, no es mi pueblo. La palabra de Dios me dice, cuando sigue la historia de este hombre, que ella se va de él, pues siente que el hombre es un tonto y ella busca a otros hombres. Finalmente pasa el tiempo, ella lo ha dejado y él entonces la busca, porque Dios le dice: busca a tu mujer. Y la encuentra en una plaza donde ella está siendo vendida como una esclava, porque el amo que la tenía la vende ahora. Y el Señor le dice a Oseas: cómprala otra vez. Y él le da todo el dinero del precio y le añade un poco de comida, le añade comestibles para ganar el favor del hombre quien la vendía. Y la Biblia dice: esa es la relación del ser humano con Dios. Dios nos ha creado a nosotros, nos ha dado sus bendiciones, su amor, y usted y yo le hemos sido infiel a Él. Cuando le somos infiel, terminamos siendo infieles a cualquiera. Por eso la Biblia dice aquí en el capítulo 14, cuando ellos hablan al Señor, dice el versículo 3: no nos librará el asirio y no montaremos en caballos. Si no entendemos el trasfondo, pues nos vamos a perder una tremenda lección. Israel, como queriendo progresar, empieza a hacer como ligas con diferentes naciones. Hace una liga con Asiria y hace una liga con Egipto, excepto que Asiria y Egipto eran peores enemigos. Y Israel entonces pues se relaciona con Asiria, y por debajo de la mesa se relaciona con Egipto. Y cuando Asiria en la historia se da cuenta que Israel es doble tiempo, está usándolo a él, que entonces viene Asiria y destruye
a Israel. Pero la razón era que ellos habían entonces hecho alianza con Asiria y habían entonces hecho alianza con Egipto para que entonces Egipto le diera caballos para tener ellos una fortaleza en la milicia, en la fuerza militar. Los caballos es entonces un instrumento de guerra. Y la Biblia me dice que Israel está viniendo ahora y reconociendo que el engañar a Dios se ve en muchos engaños, en muchas mentiras en nuestra vida. Y Dios nos llama a volver en relación con Él. No dice vuelve a la iglesia, sino dice vuelve a Jehová. El versículo 3, cuando Él menciona nunca más vamos a hacer esto, revela entonces cómo es que el pecado obra en nosotros. Dice el versículo 3, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos dioses nuestros. Y lo que sucede en nuestra vida, hermanos, es que nosotros hacemos la obra de nuestra mano, la hacemos un Dios y ponemos la familia más importante que Dios, el trabajo más importante que Dios, las amistades más importante que Dios, los romances más importante que Dios. Todo se convierte en la obra de nuestras manos, en un Dios para nuestra vida. Y cuando usted pone y le da el valor a una cosa en este mundo que sus manos han creado y le da el valor de Dios, usted ahoga, usted sofoca eso que después no puede usted como explicar por qué el esposo no es tan bueno, por qué los hijos no salen bien o no se portan como queremos, y nosotros sentimos la desilusión con Dios. Porque lo que hemos hecho, hemos creado de nuestra vida, hemos creado un ídolo en vez de poner a Dios el centro de la satisfacción de nuestra vida. La Biblia dice, acuérdate de dónde has caído, reconoce Israel, vuelve a Jehová, porque por tus pecados, el pecado de convertir cosas buenas en cosas últimas, como si fuera lo más importante, es la razón por la cual nosotros encontramos que nos alejamos de Dios. Segundo, la Biblia me habla a mí de que no solamente necesito reconocer la razón por la cual necesito regresar, sino necesito también asentir a la condición que se me da para regresar. Cuando la Biblia dice en el versículo 1, vuelve, oh Israel, a Jehová, y en el versículo 2 nos dice cómo volver. Versículo 2 dice, llevad con vosotros palabra de súplica, y le dices al Señor, quita toda iniquidad, y dice, acepta el bien y ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Israel tiene que venir, usted y yo, para regresar al Señor. No solamente es el sentimiento de querer regresar, sino es el reconocimiento de por qué estamos regresando, porque nuestra vida se ha convertido en algo más importante que Dios mismo. Pero segundo, usted necesita asentir al camino, a la condición de nosotros entonces regresar. La condición es que nosotros tomamos palabra, vamos al Señor con nuestras palabras. Regresar a Dios es tener un tiempo con el Señor donde hago una cita con Dios y donde yo le hablo con el corazón quebrantado, le hablo al Señor diciendo, dice aquí, suplicando que Él tome el bien, que Él tome los sacrificios, que Él venga entonces y sea propicio para mí. Pero tiene que haber una confesión. Primera de Juan, la Biblia me dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor quiere perdonar, quiere lavar, quiere limpiar, quiere cambiar y aceptar nuestra vida a través de lo que Él ha hecho en el Señor
Jesucristo. Pero usted y yo necesitamos decirle al Señor, confesarle específicamente los pecados. Por eso, como hablamos, dice, no vamos a montar más caballos y no vamos, líbranos del asirio. Y lo que está diciendo Israel es que estos son pecados en mi vida. Está mencionando en detalles, específicamente, particularmente la ofensa delante de Dios. No solamente le han sido infiel a Él, sino que han hecho trampa con la gente. Le han dicho a uno una cosa y al otro le han dicho otra cosa. Para nosotros prosperar y mejorar nuestra vida, hemos estado entonces mintiendo, hablando de aquí para allá. Y la Biblia me dice que esa es la trampa donde nosotros caemos y necesitamos confesar el pecado en nuestra vida. Dice el versículo 8, que no le dimos lectura, pero dice, Efraín es otra palabra acerca de Israel. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? En otras palabras, cuando nosotros confesamos el pecado privado, personal, particular, nosotros tenemos también una confesión de convicción que nos damos cuenta que eso no es lo que Dios ha querido y no queremos más nada con ese pecado, no queremos más nada con el ídolo, cualquier cosa, el trabajo, el dinero, los hijos, todo lo bueno, al convertirlo en algo principal, último en nuestra vida, que nos da el significado, la identidad y no la que viene de Dios, nosotros entonces hacemos un ídolo en nuestra vida. Nosotros quizás podemos decir, esto es tremendo, pastor, yo creo que Dios no me aceptaría a mí por lo que usted ha hecho, por lo que ha pasado en su vida. Quizás usted dice, yo quisiera regresar en amistad, me anima, qué lindo, pero no me atrevo a tomar el camino de dejar y de confesar particularmente mis pecados. Y la Biblia entonces me dice que el israelita se sentía como una persona huérfana. Esto es tremendo. Mire el capítulo 3. Al terminar el capítulo 14, el versículo 3, al terminar del versículo 3, la Biblia dice, cuando dicen Dios es nuestro, dice, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. ¿Por qué menciona Israel que son huérfanos delante de Dios? Déjeme decirle por qué. Porque un huérfano es un niño o una niña que no tiene papá, que vive sin padres, sin conexión, sin familia, sin raíces en la vida, sin identidad, no sabe quién es, no sabe y busca cualquier cosa para tratar de imitar a algo que me dé identidad, porque nos sentimos como huérfanos. El impacto del pecado, hermano, es que usted trata de recibir identidad de su trabajo, de su dinero, de su salud. Es como que nosotros estamos fragmentados, tratando de encontrar un pedacito del rompecabezas de nuestro corazón, quebrantado, y de aquí poner una fichita, de aquí poner la otra, y de allí poner la otra, y no tenemos identidad. Y cuando el pecado nos trae a sentirnos perdidos, a sentirnos que no soy nadie, la palabra de Dios me dice que aún el huérfano recibe misericordia de Dios. ¿Cómo se siente usted, hermano y hermana, en su vida? Si usted ha perdido el propósito de vivir, si su matrimonio ya parece que no hay salida, si en su condición ya todo está perdido, si usted no sabe si ha sido buen padre o buena madre o buen hijo o buen trabajador, o si usted ha perdido la integridad en su carácter, nos sentimos como huérfanos. Y la Biblia me dice, ven así, ven tal como tú estás. El camino de regresar al Señor cuando no tienes identidad es encontrar en los brazos de Dios la identidad de tu verdadero
Padre celestial. Y la palabra de Dios entonces me dice a mí que este es el impacto del pecado. Quitar en nosotros la caída es que no tenemos identidad, no sentimos significado en las cosas que hacemos. Y la Biblia me dice: regresa a Él, reconoce de dónde has caído. Y segundo, me dice a mí: asiente a la condición. Aplícala en tu vida, confiesa particularmente tu alejamiento. ¿Qué es lo que tú estás haciendo para alejarte de Dios y palanquear tu vida? Y por último, la Biblia me dice a mí: usted y yo necesitamos confiar también en la bendición que provee este regreso. Mire, en el versículo 1 hasta el versículo 3, el profeta exhorta a Israel a regresar y le dice lo que tiene que decir. Tiene que confesar, tiene que venir al Señor, particularmente con sus pecados, y hablarle a Dios. Pero también la Biblia me dice en el versículo 4 ahora que Dios ahora le habla a Israel. Versículo 1 a 3 es el pecador hablándole a Dios, pero en el versículo 4 en adelante es Dios hablándole al pecador. Y dice el versículo 4, Dios hablando: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se ha apartado de ellos. Y la Biblia me enseña: no solamente necesitamos reconocer y asentir, necesitamos confiar en la bendición que provee toda esta oportunidad de regresar a Él. Es la pura gracia de Dios. Es que Dios nos ama. No importa lo que hemos hecho, no importa dónde estamos, el Señor nos ama. Y en la cruz del Calvario la ira de Dios cayó sobre Él, y por su llaga nosotros somos sanados. Todo pecado del pasado, todo pecado del presente y todo pecado del futuro nos enseña a nosotros que Cristo ha extendido sus manos hasta el pasado y hasta el futuro en su presente, y ha derramado su sangre para apartar la ira de Dios. En el rostro de Dios hoy solamente hay una sonrisa, como el padre del hijo pródigo, que cuando viene aquel muchacho que ha desperdiciado sus bienes, encuentra que el papá lo abraza, lo besa, le manda a matar la vaca gorda y hace una fiesta mucho más de lo que él pudiera haberse imaginado. Regrese en amistad con él, hermano. Vuelva usted en este tiempo de regreso. Regrese usted a Dios. Reconozca de dónde ha caído. Reconozca que esa relación íntima con Dios se ha perdido. Y usted entonces asiente el caminar con el Señor, confesando sus pecados, hablándole a Él. Y por último, confiando en la gracia, en la pura gracia que le da a usted el perdón de sus pecados de ayer, de hoy y por los siglos. Vuelva, hermano, a Jehová su Dios. Y como dijo Job, dice: vuelve ahora en amistad con Él, y por esto te vendrá, dice, tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Acepte la oferta del Señor, vuelva a Él. ¿Y cómo? Reconociendo, confesando con mis palabras: Señor, te confieso que he puesto ciertas cosas, y menciónlas en el lugar donde solamente tú debes estar. Y ahora confíe en que en la cruz del Calvario el Señor llevó la ira de Dios, el castigo de mi paz cayó sobre Él, y nosotros por su llaga Dios ahora nos ve perfectos en Cristo en todo momento. Pero usted necesita aprovechar ese perdón, necesita aprovechar esa restauración y esa gran
transformación. Dígale así al Señor donde usted esté. Pídale al Señor por primera vez quizás: Señor, gracias por morir por mis pecados. Lo único que me salva es si de ti hubiera el corazón para limpiarme. Y la Biblia dice: te amo puramente por pura gracia. Hay el corazón de perdonar a todo pecador, no importa lo que ha hecho, y de regresar en amistad con el Señor. Y diga: gracias por derramar tu sangre, Señor. Y ahora te pido, te invito que aceptes a Cristo como mi sacrificio delante tuyo, Padre Santo. Y entra, Señor Jesús, a mi vida y sálvame. Ayúdame a vivir como tú siendo mi Señor y yo siguiendo como tu Hijo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre Santo, bendice, Señor, a toda persona que desea orar esta oración. Y si hay creyentes que me escuchan, usted también, hermano, Dios le llama a usted a recobrar, a volver a Jehová, su Dios. Reconozca que vivir para uno mismo es entonces finalmente convertir la vida en algo que es entonces un contrincante. Se usurpa el lugar de Dios y regrese hoy al Señor. El Señor le bendiga y le guarde en esta tremenda decisión.